Nuevo episodio de Modelo para Armar, el espacio de discusión y reflexión que nos trae Leandro Mora Alfonsín a País Productivo. Hoy nos visita Kevin Itois, investigador en estudios del desarrollo. El tema es que el debate es desarrollo en qué, ¿no? Tal vez los que venimos más del palo económico podemos categorizar más o menos desarrollo pensando en el PBI de los países, el PBI per cápita, ¿no? El IDH, los distintos índices que pueden existir, ¿no? Pero es una cuestión de desarrollo en base a qué. Los países desarrollados son donde la gran mayoría de sus habitantes viven un básico de bienestar que le permite también la libertad, digamos, de ser felices, para ser un poco más románticos con esta definición, ¿no? La pregunta es, queremos ser como los países desarrollados. Claro. Te lo tomo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacemos? No, hay que hacer lo que hacen los países desarrollados. No, hay que hacer lo que hicieron los países desarrollados. Ver para dónde apuntamos. Siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay que elegir. No existe la receta mágica, no existe traer una receta de afuera e implementarla, sino entender cuál es la coyuntura. Es totalmente endógeno, cuál es la coyuntura. Volvemos con Nuevas Voces, el espacio en el que las voces jóvenes de la producción nacional se suman al debate. Quédate con nosotros, que ya empezamos este modelo para armar con Leandro y Kevin. Y en esta nueva edición vamos a salir un poquito de las fronteras, vamos a salir un poco de la lógica estrictamente argentina para irnos a debatir algo que es básico para poder pensarnos a nosotros mismos, que es ¿qué piensa el mundo cuando piensa en desarrollo económico, o cuando piensa en desarrollo humano, o cuando piensa en desarrollo productivo? ¿Qué es el desarrollo fronteras afuera? Y en virtud de eso pensar en nuestro propio devenir y en nuestra propia hoja de ruta. Y para eso no voy a estar solo en este camino. Hoy nos visita un gran amigo, el señor Kevin Itois, que es becario Chevening. Estuvo estudiando en Inglaterra hasta hace muy poquito, 2022-2023, para la maestría de Gobierno, Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex. Esta universidad es la mejor rankeada en el mundo en términos de desarrollo económico. Kevin, bienvenido a Modelo para Armar y a País Productivo. Muchas gracias, Lean, y muchas gracias a todos por invitarme en este. Vamos a charlar un poco, ¿no? De qué se trata el desarrollo, de qué estamos hablando, ¿no? Exactamente, además una de las nuevas voces, digamos, esto que nosotros tratamos de hacer en Modelo para Armar, de que nuevas voces que hablan del desarrollo y demás tengan el espacio para dar el debate de lo que se viene. Y primero quiero que le cuentes un poquito a la gente qué es lo que hiciste en Reino Unido, qué es lo que estuviste haciendo en Inglaterra, qué es lo que estuviste estudiando, como para poder contextualizar lo que vamos a charlar después. Bueno, ahí como bien mencionaste, gané una beca, la beca Chevening, que es del gobierno británico, justamente para estudiar un año fuera. Yo vengo un poco de trabajar en el sector privado, vengo de tener una licenciatura en administración, un máster en administración de empresas, todo ese mundo. Y mi vinculación, digamos, más con la cosa pública, por decir una manera, o con pensando en el desarrollo de Argentina, me llevó a aplicar a esta beca y decir, bueno, quiero estudiar desarrollo. Que la pregunta es, ¿qué es el desarrollo, no? Y ahí es cómo están justamente relacionados todos, siempre lo pensamos que tienen un poco de sentido, ¿no? Hablar del desarrollo económico o el crecimiento económico atado a los desarrollos de los países, ¿no? Pensar en cuáles son los países desarrollados, cuáles son los países en vías de desarrollo, cuáles son los países subdesarrollados. Argentina se encuentra formalmente en esta categoría de país en desarrollo, ¿no? Y la gran pregunta es justamente cómo nos desarrollamos, ¿no? Eso es lo que estudia un poco este universo de estudios del desarrollo, que es una gran discusión, digamos, a nivel global, ¿no? Te tiro dos vectores para meternos de lleno en eso, en qué es el desarrollo, ¿no? Primero, fenómeno comparativo. No podemos decir que es el desarrollo por sí solo, es siempre con respecto a algo. Si Uruguay está más desarrollado que Brasil, si China está más desarrollado que Zambia, digo, siempre es un fenómeno comparativo. Después, por otro lado, hay una definición que es la típica definición de manual, que me gustaría que hagamos doble clic y rasquemos sus límites, alcances y demás, de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que si mal no recuerdo la definición dice que un país desarrollado es aquel país
en donde las personas tienen garantizadas las libertades para elegir el modo de vida que quieren vivir. Y él hablaba de libertades económicas, sociales, culturales, políticas, civiles, etc. Esta definición, ¿está bien? ¿Está desactualizada? ¿Qué piensa el mundo hoy cuando piensa en desarrollo? ¿A dónde va? Bueno, primero, obviamente es una cuestión comparativa con los distintos países. El tema es que el debate es desarrollo en qué, ¿no? Tal vez los que venimos más del palo económico podemos categorizar más o menos desarrollo pensando en el PBI de los países, el PBI per cápita, ¿no? El IDH, los distintos índices que pueden existir, ¿no? Pero es una cuestión de desarrollo en base a qué, en términos, digamos, de salud, de educación, de industria, de la participación de ese país, o esa también lo podemos pensar, ¿no? A nivel provincia, a nivel gobierno local, a nivel municipio, a nivel barrio, ¿no? En cómo nos desarrollamos. Y después, respecto a las definiciones, es un término súper amplio, ¿no? Pero sí, básicamente los países desarrollados, hay distintos autores obviamente hablando de esto, está muy relacionado a lo que es la cuestión económica, ¿no? El crecimiento económico, el tener recursos, te permite justamente vivir un estilo de vida, si querés, a nivel país incluso, de una manera con mayor libertad y con mayor bienestar, ¿no? Que es un dato importante, ¿no? Los países desarrollados son donde la gran mayoría de sus habitantes viven un básico de bienestar que le permite también la libertad, digamos, de ser felices, para ser un poco más románticos con esta definición, ¿no? Y ahora, sí, adelante. Quiero preguntarte, o reflexionar con vos, porque yo conocí para mí, un gran referente argentino del desarrollismo de la década del 60, que fue Roberto Domecq. Y un día yo le pregunté qué es el desarrollismo, o qué es el desarrollo, y él me escribió en un cuadernito: el desarrollo es un cambio de mentalidad de la sociedad. Como diciendo que no solo era una cuestión económica, sino que necesitaba otros parámetros para poder concretarse. ¿Más o menos es la línea que se piensa en el mundo, o esto ha quedado en la década del 60? A ver, el desarrollismo como ideología política, que son dos cosas distintas, ¿no? Lo que serían los estudios del desarrollo, si se quiere, una cuestión más académica, que es entender por qué se desarrollan los países en sus distintas categorías, ¿no? Este máster y la universidad, digamos, a la que fui, que está especializada en desarrollo. Desarrollo es estudiar qué pasa, y desarrollismo es una idea política de tratemos de que pase. Básicamente, pensando justamente en cómo se hace la lectura del mundo, ¿no? Y pensando tal vez un desarrollo del siglo XXI, pensando en un desarrollo para Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Argentina? Que fue parte de mis casos de estudio cuando tenía que hacer los ensayos. Pero sí, coincido que es un cambio de mentalidad, digamos, hacia dónde apuntamos y cómo lo vamos a hacer, que es más importante. Obviamente creo que si ponemos a todos los argentinos en una mesa, o todos agarremos los miembros de un país o de un barrio, de un pueblo, de una provincia, nos queremos desarrollar, queremos estar mejor de cómo estamos, pretendemos que nuestras próximas generaciones vivan un bienestar mejor al nuestro. La pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Ahora bien, hay un hilo conductor entre la pregunta de Aldo de recién sobre el cambio de mentalidad y lo que vos decías recién del nivel de desarrollo y nivel de vida. Tal vez hoy lo que estamos viendo en el siglo XXI es que países que todos identificamos tradicionalmente como desarrollados están teniendo tensiones que son nuevas, tal vez en sus estructuras económicas, sociales y productivas. En el caso de Estados Unidos, con cosas como, te puedo decir, la crisis del fentanilo, los problemas en el mercado laboral, o mismo en Francia con las exclusiones de las minorías, la desigualdad en Israel. Uno toma países desarrollados y va teniendo distintos casos de problemas nuevos. Ese nivel de vida no garantizado hoy, incluso en países desarrollados, para un amplio espectro de la población. ¿Cómo lees vos que se vincule con cierta erosión de las democracias liberales en lo que va del siglo? Y ahí tal vez lo podemos pensar en lo que es un desarrollo económico de los países. O sea, justamente es cómo se mide el desarrollo, ¿no? Yo agarro un país que tiene un PBI alto, lo divido por su población, me da el PBI per cápita, y con eso tal vez lo puedo comparar, digamos, con otros países. Ahora, si dentro de ese país tengo una desigualdad gigante, tengo un Gini muy amplio, digamos, el problema es
justamente es cómo se maneja y cómo se interrelaciona dentro de lo que sería la sociedad, ¿no? Pensar el desarrollo económico, que tal vez es cómo lo pensamos. Siempre que hablamos de desarrollo lo analizamos mucho con la cuestión económica, ¿no? Y un poco lo que se estudia es desde un perfil mucho más amplio. De hecho, en este máster que hice, que justamente es gobierno y políticas públicas y cómo están vinculados al desarrollo, materias como democracia y desarrollo, materias como, bueno, cómo son los sistemas impositivos, cómo es el tema, digamos, de la desigualdad, cómo son las distintas políticas, ¿no? Pensar el desarrollo como una cuestión mucho más amplia, que es, si se quiere, el camino para mejorar el bienestar, ¿no? Tal vez los números dan que estos países considerados desarrollados, siempre atados a o que lo índices son, económicas, o sea, que lo son. Positivamente creo que lo son, pero hay tensiones. Totalmente, y aparte estamos hablando siempre de una ciencia social, ¿no? Estamos analizando personas con distintas necesidades que tal vez tienen un montón de necesidades cubiertas que acá en Buenos Aires, yendo 15 kilómetros a las afueras, nos encontramos que esas necesidades no están cubiertas y tal vez en los países desarrollados probablemente sí, pero aparecen otras necesidades, aparece justamente el factor de lo que genera justamente la democracia, ¿no? Una cuestión de conflicto de intereses, digamos, y cómo eso se soluciona y en ese marco cómo se pueden desarrollar y cómo podemos todos mejorar el bienestar, ¿no? Dentro de lo que vos estuviste estudiando y de lo que se está estudiando internacionalmente, ¿qué rol se le otorga a la industria y a la planificación productiva, a la política industrial activa en los niveles de desarrollo? ¿Qué podés contarnos? Si bien esto es algo que siempre hablamos y muchísimo en el programa, ¿por dónde está yendo el mundo hoy con eso? ¿Qué se discute? Bueno, ahí lo que se discute es nuevamente, pero de una manera creo bastante innovadora, es el rol del Estado, básicamente, ¿no? La dicotomía siempre fue, bueno, ¿quién tiene un rol más preponderante, ¿no? El Estado, los mercados, o si se quiere el sector privado, ¿no? Durante mucho tiempo, pensemos en la Guerra Fría, ¿no? El Estado controlando todo el circuito económico por un lado y por otro lado un esquema mucho más de libre mercado. Y hoy lo que se habla, ¿no? Que tenemos, bueno, los casos de Chang, Mazzucato, distintos autores y académicos que hablan un poco de esto, ¿no? Es cuál es el rol del Estado, ¿no? Y ahí es donde, sacando esta casi me atrevo a decir hasta el día de hoy, falsa dicotomía, ¿no? Entre Estado y mercado, ¿no? Es una cuestión de poner ambos sobre la mesa y pensar al Estado en un rol coordinador, ¿no? Que es... Y ahí es donde aparece justamente la política industrial y el sector privado. No ver al sector privado simplemente como quien paga impuestos o como el malo de la película, que muchas veces pasa, o se intenta imponer para echarle la culpa a alguien tal vez, sino esto, sentarlo sobre la mesa y diseñar una política industrial que no es ni más ni menos justamente que una estrategia que imponen los jugadores, justamente pensada entre el Estado como el ente regulador justamente de una economía y el sector privado que siempre y en todos los casos es quien produce, quien genera empleo y al fin y al cabo el que está el día a día generando ese desarrollo, ¿no? Me parece muy valioso. ¿Se pueden decir intimidades? Se pueden. Me parece muy valioso el comentario de Kevin porque cuando nos conocimos, allá hace muchos años que nos conocemos con Kevin, él era liberal. Entonces, profesaba ideas... Acusación fuerte. Profesaba ideas, no lo que hoy se llama liberal, no, era liberal más... liberal serio. Liberal clásico. Conceptual. Entonces, me parece muy interesante, teniendo en cuenta desde la perspectiva que hemos discutido tanto y nos hemos conocido, llegar a este punto de la coordinación y la planificación. Ahí, personalmente, ¿no? Esta exposición a autores, textos, experiencias y convivir con gente de distintos países, todos estudiando el mismo fenómeno que es el fenómeno del desarrollo. ¿Cómo te nutrió como pibe, como joven, como chabón que va a buscar algo más allá de un título? Sí, ahí, a ver, y esto va a ser un carpetazo en algún futuro, ¿no? Pero no solamente era liberal, sino más en mi juventud, que todavía no nos habíamos conocido, 18 años, libertario. O sea, los Milei, cuando no era de moda ser libertario. De cemento. Claro. De cemento, claro. Pero justamente era, yo siendo un pibe, digamos, de Lanús, y era como, el Estado no está dando respuestas a un montón de cosas, entonces la respuesta es, bueno, ¿para qué sirve el Estado, no? Un montón de cuestiones. Uno cuando va creciendo después, esto se va llenando de información y salvo que sea un cabeza dura,
va aprendiendo un montón de cosas y se va incorporando, ¿no? Pero ahí, de hecho, uno de los papers que me pedían hacer justamente en la maestría era, bueno, ¿qué aprendiste en una clase puntual que era Political Economic Development, donde justamente hablamos un poco de esto, ¿no? Y mi respuesta era que yo me sigo considerando liberal, pensando el liberalismo como una cuestión de la importancia del individuo, ¿no? De cada uno, justamente como recién mencionabas, ¿no? Que tenga la libertad de poder elegir su camino de vida y desarrollarse, y ni hablar desde el punto de vista de las libertades civiles, la democracia liberal, ahí soy profundamente liberal. Ahora, pensando en la cuestión económica, no es que dejo de serlo, sino entiendo que lo que terminé de entender en términos ideológicos, que es una cuestión de fases esto. Ujú. Si estuviésemos en un país desarrollado, donde tenemos industrias megarchi competitivas y somos los mejores o estamos peleando contra los mejores del mundo, yo seré el primer promotor del libre mercado porque nos conviene, básicamente. Entonces es una cuestión de nacionalismo, de che, queremos que le vaya bien a Argentina o no. Ahora, los países que están en vías de desarrollo, como nosotros, ni hablar los que están subdesarrollados. O los que se desarrollaron. Exactamente. No, pero mismo los desarrollados, en términos de... Utilizaron una política proteccionista o dirigir la economía, o sea... Ahí está el es tan punto. simple como eso, me parece... Qué curioso que hayas tenido No, que hacer ese recorrido para darte cuenta. Es que ahí está el punto. La pregunta es, che, queremos ser como los países desarrollados. Claro. Te lo tomo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacemos? No, hay que hacer lo que hacen los países desarrollados. No, hay que hacer lo que hicieron los países desarrollados. Y ahí viene, por ejemplo, para no irnos tan lejos, igual siempre es muy difícil pensar en el copy-paste, digamos, de políticas de un país al otro, y es importante tener esto en cuenta, es que hicieron, por ejemplo, los famosos late developers, que son los tigres asiáticos y Japón, si nos queremos ir... Lean tuvo un podcast sobre Corea donde explicaste... Bueno, justamente estaba a punto de decir que esto que está señalando Kevin, también lo pueden encontrar en Spotify, en País Productivo. Pueden encontrar uno de los episodios anteriores, no recuerdo el número, pero ya en un momento lo vemos, que sobre Jajun Chang y patear la escalera. ¿Y qué hicieron los países para desarrollarse? Lo pueden encontrar en esta misma columna, subida y reproducida por su plataforma de podcast favorita. Kevin, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el camino de los países y teniendo en cuenta lo que hicieron, lo que hacen y lo que deberíamos hacer nosotros, vayamos directamente a Argentina. Verdades de perogrullo. Sabemos que tenemos que estabilizar la macro, esto lo decimos todo el tiempo, condición necesaria, superior. ¿Qué más? ¿Qué necesita Argentina para armarse una hoja de ruta del desarrollo? Por ahí, bien lo dijiste, para mí la primera política industrial, o sea, no existe política industrial sin una macro estable, sin tener moneda, sin tener un flujo de capitales normal, pero una vez que consigamos eso como primer punto, ahí simplemente viendo esto, cómo se desarrollaron los países, los últimos que se desarrollaron, ¿no? Para ir a Asia, y ahí me gusta mucho el ejemplo de Japón, porque los 4 tigres asiáticos se desarrollaron bajo un esquema bastante autoritario respecto a sus políticas o respecto a su dirigencia, y Japón lo hizo en un marco democrático, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Japón, no? Y ahí hay un libro que es de Chalmers Johnson, 1986, que es MITI y el milagro japonés. MITI era el ministerio que duró hasta el 2001, Ministerio de International Trade e Industria, ¿no? Que básicamente dentro de un marco obviamente democrático, donde las políticas pueden cambiar y cambian los líderes, era un ministerio que tenía una burocracia muy especializada y fue una política de Estado que duró 50 años y que hoy sigue, obviamente, pero creo que lo importante es eso. Siempre hablamos de política de Estado a largo plazo, que creo que es fundamental. Los tiempos de la política, esto de tener elecciones cada 2-4 años, no son los tiempos del sector privado en términos de las inversiones productivas que hay que hacer. Necesitan estabilidad, necesitan un horizonte, necesitan políticas de Estado por una cuestión de plazos. Y por el otro lado también es importante del lado del Estado que empecemos a tener a los mejores en el Estado y que estos perduren más allá del gobierno de turno, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de ver sectores estratégicos o ver potencial, sino hay un cómo hacer las cosas en materia de política industrial que tiene que ver con largo plazo y profesionalismo. Más allá del ejemplo japonés que vos citabas recién, ¿qué otros casos podemos ver de equipos profesionales en distintos países que desarrollan los vectores de política industrial?
Son absolutamente, o sea, todos los chinos, todos los asiáticos, o sea, el caso China, digamos, y los tigres asiáticos básicamente se basan en eso, en tener burocracias profesionales. El entrar al Estado, obviamente en todas las áreas, pero estamos hablando puntualmente de desarrollo económico, es un proceso muy arduo, y cuando entras al Estado sabés que tenés toda una vida dentro del Estado donde te profesionalizás, te especializás, y es lo que necesitan los países pensando en la cuestión económica, ¿no? Todos los países tienen esta línea. El caso de Japón siempre lo menciono porque era el único democrático en ese entonces, por decir una manera, Claro. ¿no? Esto de, siempre me acuerdo de lo que mencionó alguna vez, que fue bastante castigado Jadrowski, diciendo esto, que China no tenía el problema de la democracia, ¿no? Que un poco es esto, bueno, dentro de nuestro esquema democrático, que no está en discusión, pensemos en cómo un Estado puede coordinar y puede dar cierta previsibilidad más allá de los resultados electorales. Y ahora bien, nosotros hay ciertas cosas en Argentina que tenemos y cosas que no. Sí, tenemos recursos naturales, pero no tanto como otros países. Tenemos escala en algunos sectores de rápida inserción internacional, pero no tanto como en otros países. O sea, hay industria automotriz, pero no es la industria automotriz coreana. Tenemos recursos naturales, pero no somos Arabia Saudita ni Australia. Tenemos insumos difundidos, acero, aluminio y demás, pero no somos China, que la tiene muy desarrollada esa industria. ¿Qué tenemos que hacer cómo tendría que ser esa receta? ¿Cuánto de cada cosa en la receta para el pan del desarrollo? ¿Cómo se cocina esa torta con lo que tenemos? Bueno, ahí creo que diste algo en el clavo, que es una cuestión de participación, digamos. Si yo te podría dar esa respuesta, estaría escribiendo libros y diciéndole al presidente, al futuro presidente, lo que tiene que decir. Yo creo que es fundamental sentar a todos los actores relevantes, a los que todo el día le ponen el lomo, invierten, generan, dan empleo, y pensar justamente con los datos sobre la mesa, ¿no? Siempre pensando en políticas públicas basadas en evidencia, en este caso las industriales, ver para dónde apuntamos. Siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay que elegir. No existe la receta mágica, no existe traer una receta de afuera e implementarla, sino entender cuál es la coyuntura. Es totalmente endógeno, cuál es la coyuntura. O sea, podemos tomar esto como ejemplo. Es importante tener una burocracia profesional dentro del Estado argentino que piense una política de desarrollo a largo plazo. Eso porque lo podemos ver repetido, pero incluso eso dentro de los distintos países varía totalmente. O sea, no existe una receta, sí poner los datos sobre los datos sobre la mesa. Y esto, China si vamos antes de Deng Xiaoping, digamos, en esas reformas, digamos, del mundo Mao a la China, entre comillas, capitalista, no pasó hace mucho. Yo creo que Argentina tiene un potencial tremendo. También pensar la cuestión en una lógica regional, ¿no? Que podemos darle no solamente al mundo, sino también a Argentina, a la región. Pero básicamente yo creo que Argentina tiene un potencial enorme, que sentados todos los actores relevantes que quieren desarrollar nuestro país, la solución pasa por ahí. Discusión abierta, no hay mucho más tiempo, pero una discusión abierta, y es hermosa, es la discusión que nos gusta tener. Kevin, seguramente en algún momento tendremos la parte 2 para meternos más en cómo desculamos la receta, pero por lo pronto, hermoso tenerte acá, poder discutir y charlar sobre qué se ve afuera. Muchísimas gracias por estar en este modelo para armar y en este gran programa, hermoso programa con Seba y con Aldo, que es País Productivo. Un placer, gracias por la invitación. Hasta acá llegamos con Modelo para Armar, el espacio de País Productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.